rodeado de oscuridad, enfocado en la prosperidad. No tengo un rumbo cierto a dónde voy. El vacío que siento en mi ser, solo alguien lo puede hoy llenar. Jesucristo, quien es fiel amigo, pues con su sangre me dio libertad. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Cuando nos alejamos, Él nos amó y por su muerte en la cruz nos rescató. Él tomó mi lugar por amor, creando un puente que nos acercó a Dios. Es el momento de abrir nuestro corazón y aceptar su invitación. ¿Quieres ir al cielo con el Señor? Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Es un honor estar aquí para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nuestro deseo y nuestra oración es que el mensaje de hoy nos ayude a crecer en nuestra fe, pero también nos ayude a confiar más en el plan de salvación de nuestro Dios. Así que un saludo para cada uno de ustedes y también para los que continúan con nosotros, que están conectados a través de nuestro canal Hope Channel Interamérica. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes. Quiero, si tienen sus Biblias allí cerca, puedan ubicar el libro de Mateo, el capítulo número 19. En el libro de Mateo, capítulo 19, hay una historia interesante. A partir del versículo número 16 en adelante, nosotros vamos a encontrar una historia bien interesante. En una ocasión, un hombre importante vino delante de Jesús con una inquietud en su corazón, aunque más que una inquietud era una preocupación que no le permitía estar tranquilo. Su corazón no estaba tranquilo. La Biblia o el texto bíblico trata de darnos a entender que este hombre no era cualquier hombre, era un joven, pero este joven era rico, tenía muchas posesiones, era un dignatario
del pueblo de Israel. Pero había algo que le preocupaba, había algo que no le permitía sentirse tranquilo, había algo que las riquezas no hacían en él. Había un vacío en su corazón que las riquezas, todas las posesiones que él tenía no le llenaban. Las riquezas no llenaban el vacío que había en su corazón. Y su rostro, aunque ciertamente demostraba ciertos rasgos de orgullo por todas las riquezas que podía tener, su rostro también demostraba preocupación, porque había algo que no estaba bien en su corazón, había algo que no le permitía tener paz, que no le permitía sentir una felicidad plena, había algo que no le permitía estar satisfecho y tranquilo. Algo en su experiencia, en su vida, estaba nublando todos los años de experiencia religiosa que tenía. Las noches, podemos imaginarnos sin ánimo de exagerar el texto, que las noches de este joven rico eran noches difíciles porque le costaba conciliar el sueño, pensando en el futuro. Ansiedad y preocupación pueden ser las palabras que describan lo que aquel joven estaba experimentando. Maestro bueno, fueron las palabras que aquel hombre, aquel joven rico, les dijo a Jesús cuando quiso conversar con él. Maestro bueno. Aquel hombre reconocía que Jesús era un hombre bueno. Aquel hombre reconocía que Jesús era un hombre sabio. Reconocía que Jesús era un hombre entendido en la palabra y reconocía que Jesús era un hombre que enseñaba bien la palabra de Dios, pero no estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Ciertamente había escuchado de Jesús, había escuchado las enseñanzas de Jesús y pues posiblemente había visto los milagros que Jesús había realizado, pero no estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios en ese momento. Entonces aquel hombre, aquel joven rico, lanza la pregunta a Jesús. Y la pregunta la encontramos en el versículo número 16 del capítulo 19 de Mateo 19, 16. Y esa pregunta es muy importante. Es el inicio y es la apertura de nuestra reflexión. ¿Qué puedo hacer? Fíjense la pregunta que está haciendo este hombre, este joven rico. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que puedo hacer para heredar la vida eterna? A simple vista, la pregunta parece una pregunta inocente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me falta? ¿Hay algo que yo puedo hacer para entonces heredar la vida eterna, para tener la salvación, para sentirme pleno, sentirme salvado, sentirme satisfecho? ¿Hay algo que me está faltando? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Qué me falta? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Quizás este joven pensaba que Jesús, como un buen maestro o como un maestro muy sabio, había encontrado el secreto, había encontrado la fórmula para alcanzar la vida eterna. Apreciado amigo que me escuchas, hoy mucha gente se hace la misma pregunta. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Si realmente el cielo existe, ¿qué puedo hacer yo para obtenerlo? ¿Qué puedo hacer yo para que mi vida trascienda? ¿Qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para alcanzar la salvación? ¿Qué puedo hacer yo para ser aceptado por Dios? ¿Qué puedo hacer para estar más cerca de Dios? Es la pregunta que muchas veces la gente se hace. Y en el fondo, aquel hombre sabía que algo no estaba bien con él, que algo no estaba bien porque sentía un vacío en su corazón, no se sentía pleno, no se sentía feliz. Y saben, Jesús, leyendo lo que hay en el corazón de aquel hombre, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, dice los versículos 17 y 18 allí de Mateo 19.
que Jesús le dice, mire, no hay nadie bueno sino Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Pero ya sabes, tú sabes, guarda los mandamientos. Y entonces Jesús comienza a describir los mandamientos o parte de los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo número 20. Y Jesús comienza a decir, no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y saben que aquel joven, al escuchar lo que Jesús está diciendo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Estos mandamientos, que era parte de lo que encontramos nosotros en Éxodo 20, donde se describen los 10 mandamientos. Aquel joven comenzó a pensar, pero yo he guardado todos esos mandamientos desde mi niñez, y a pesar de que desde mi niñez he estado guardando todos esos mandamientos, todavía me siento vacío, todavía me siento intranquilo, todavía siento que me falta algo. Y entonces él responde a Jesús. Versículo número 20. Todo esto lo he guardado desde mi niñez. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? Porque todo esto lo he guardado desde mi niñez, pero algo me está faltando, algo me falta. ¿Qué tengo que hacer? Hay algo que no sé y que tengo que hacer. Permítame decir algo a la altura de esta reflexión. El cielo y la vida eterna no se obtiene como una recompensa. Y escucha bien lo que voy a decir, porque hay gente hoy en día que tiene un concepto errado de la vida eterna, tiene un concepto errado de la salvación. El cielo y la vida eterna no la obtenemos nosotros como una recompensa por el servicio que nosotros le hemos realizado a Dios. No tenemos la salvación y la vida eterna por el trabajo duro, por el sacrificio. No. Algunos piensan que por obedecer los mandamientos y obedecer a Jesús y servirle, entonces, y escúcheme lo que voy a decir, no malinterpreten mis palabras, pero mucha gente piensa que por obedecer a Jesús y servirle, Dios tiene que estar obligado, o Dios está obligado de salvarlos. Este dignatario, este rico de nuestra historia, por bastante tiempo, por bastantes años, había tratado de llenar el vacío de su corazón guardando los mandamientos. Por muchos años, por mucho tiempo. La Escritura dice, desde la niñez había estado guardando los mandamientos con la intención de llenar el vacío de su corazón, con la intención de sentirse salvo, con la intención de sentirse pleno. Y de hecho, apreciado amigo que me escuchas, nosotros debemos guardar los mandamientos. Yo en ningún momento estoy diciendo que no debamos guardar los mandamientos. Los mandamientos debemos guardarlos, pero debemos guardarlo como una respuesta a todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, guardo los mandamientos por lo que Dios ha hecho en mi vida. No guardo los mandamientos para obtener la salvación. Claramente, el joven de nuestra historia pensaba que sería alabado, reconocido, animado, alentado, cuando le dijo a Jesús, todo lo he guardado desde mi niñez. Él pensaba que por haber cumplido los deberes religiosos y haber mantenido hasta ahora su vida en orden, entonces sería reconocido por Jesús, sería alabado, sería animado. Y ciertamente guardaba los mandamientos, podríamos decir, mejor que cualquiera de nosotros, mejor que cualquiera de los que nos están escuchando allí a través de la transmisión. Porque usted se imagina decirle a Jesús, todo lo he guardado desde mi niñez. Que yo le diga a usted que guardo todos los mandamientos, es posible que usted me crea porque usted a mí no me conoce. Si usted me dice a mí
que usted desde su niñez ha guardado los mandamientos, es posible que yo le crea, porque yo a usted no lo conozco, pero decirle a Jesús, el que conoce el fin desde el principio, he guardado todos los mandamientos, esa es otra cosa. Podríamos sin ánimo exagerar, pues que sí, aquel hombre joven guardaba los mandamientos mejor que cualquiera de nosotros. Pero la pregunta que viene a nuestra mente, la pregunta que nos hace reflexionar es: ¿cómo puede alguien estar haciendo las cosas bien? Y escucha bien, ¿cómo puede alguien estar haciendo las cosas bien y estar perdido? ¿Cómo puede alguien estar haciendo las cosas bien y sentirse perdido? Este joven rico ciertamente seguía los mandamientos, seguía las recomendaciones de la iglesia, seguía las recomendaciones de los líderes de la iglesia, seguía las recomendaciones del pastor, seguía las recomendaciones de su familia, seguía las recomendaciones de los maestros del colegio, pero estaba perdido, porque cuando viene Jesús le pregunta: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? No estaba claro en su experiencia espiritual. Y Jesús entonces hace algo interesante. Jesús lo lleva de lo conocido a lo desconocido. ¿Y qué era lo que aquel muchacho, aquel joven rico conocía, o aquel hombre rico conocía? Lo que aquel hombre conocía era guardar los mandamientos. Era lo que él conocía. Y entonces Jesús lo está tomando de allí y lo va a llevar a lo desconocido. Y Jesús prácticamente le está diciendo a aquel joven, ahora Jesús va a comenzar a decirle: mire, allí está tu problema. Porque cristianismo, y escúcheme lo que voy a decir, cristianismo no es solo guardar, cristianismo no es solo cumplir, cristianismo no es solo decirle a la gente: mira, no debes hacer esto o no debes hacer aquello. Cristianismo no es solo guardar los mandamientos, cristianismo no es solo no beber bebidas alcohólicas, cristianismo no es solo no fumar, no es solo no drogarte, no es solo no serle infiel a la esposa. Cristianismo no es solamente eso. Si cristianismo fuera eso, cumplir nada más, muchas personas hoy ya estarían listas para ir al reino de los cielos. Hay gente que tiene 40 años viviendo una experiencia religiosa y piensa que por todos los años de experiencia Dios tiene que darle la salvación y la vida eterna. El reino de los cielos no se obtiene como una recompensa por el servicio o por los años de servicio que nosotros hemos realizado. Por supuesto, está bien servir, por supuesto que está muy bien guardar, por supuesto que está muy bien cumplir, por supuesto que está muy bien guardar los mandamientos, por supuesto que está muy bien serle fiel a tu pareja, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a la gente. Por supuesto que está muy bien no dañar tu vida con el alcohol, no dañar tu vida con el cigarrillo, no dañar tu vida con las drogas. Por supuesto que eso está bien y eso es importante que se experimente en la vida, pero la salvación solamente la podemos obtener por la gracia de Dios. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Hay gente que guarda todo y parece impresionante eso. Hay gente que guarda todo pero no ama a Dios. Y ese era el problema del joven rico. El joven rico guardaba todo, pero no amaba a Dios, no amaba a Jesús. Guardaba todo, obedecía todo, cumplía todo, pero no amaba a Jesús. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser feliz en la vida cristiana, si tú quieres heredar la vida eterna, saca el dinero de tu corazón y ponme a mí en tu corazón. Esas eran las palabras de Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo a aquel joven rico. Si tú quieres heredar la vida eterna, si tú quieres tener una experiencia espiritual gratificante, gozosa, saca el dinero de tu corazón y ponme a mí en tu corazón. El versículo 21 lo describe de la siguiente manera: anda, fueron las palabras de Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás entonces tesoros que trasciendan, tesoros en los cielos, y entonces ven y sígueme. Pero saben,
El texto bíblico dice que el muchacho se fue y más nunca regresó. Y lo peor de todo es que el verso 22 dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Porque es más fácil guardar, es más fácil cumplir, es más fácil observar, es más fácil respetar, pero entregarle el corazón a Jesús y decirle a Jesús, ven y gobierna en mi vida, es un asunto totalmente diferente. Jesús, apreciado amigo que me escucha, no solo está interesado en tu comportamiento. Eso tiene su lugar, por supuesto. Tu comportamiento tiene su lugar. Pero Jesús no solo está interesado en tu comportamiento. La iglesia puede que esté interesada en tu comportamiento, en la manera como hace las cosas. Tus padres están interesados en tu conducta, en tu comportamiento, cómo haces las cosas, si te portas bien o no te portas bien. Los maestros en el colegio están interesados en el comportamiento de los alumnos. Por supuesto que sí. Los gobiernos están interesados en el comportamiento de los ciudadanos, pero Jesús está interesado en nuestro corazón. Jesús, apreciado amigo que me escucha del otro lado de la pantalla, quiero decirte, Jesús está interesado en primer lugar en tu corazón. Y mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 23, versículo 26. Este texto es interesante y poderoso. Proverbios 23, 26 dice lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón. Mire por dónde empieza Dios. Dios empieza diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo primero que Dios pide? ¿Qué es lo primero que Jesús pide? ¿Qué es lo primero que Dios te pide a ti? Que Dios me pide a mí. ¿Qué es lo primero que Dios nos pide a nosotros? La Biblia, el texto bíblico dice que lo primero que Dios pide es nuestro corazón. Lo primero que Dios pide es tu corazón. Lo primero que Dios quiere es que tú lo ames, que tú desees pasar tiempo con Él, que tú aprendas de Él, que tú le conozcas, que tú leas su palabra, que tú te empapes del conocimiento acerca de Dios, porque lo primero que Dios quiere de ti es tu corazón. Lo primero que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros amemos a Dios con lo más profundo de nuestro corazón, que lo amemos con toda nuestra fuerza. Eso es lo primero que Dios pide. Y lo que realmente Jesús le estaba diciendo al joven rico era que simplemente le amara, que amara a Dios, amara a Jesús. Pero si tú estás preocupado solamente por andar bien y no amas a Jesús, entonces el asunto no está bien. El joven rico de nuestra historia amaba más las posesiones de lo que podía amar a Dios. Ahora, los discípulos, dice el texto, que se quedaron sorprendidos por lo que Jesús estaba haciendo. Quizás los discípulos pensaron, oh Jesús, ¿cómo vas a poner tropiezo sobre este muchacho? Este muchacho guarda los mandamientos, este muchacho se porta bien. Es más, tienes riqueza, podemos hablar con él y de alguna otra convencerlo de que aporte para la obra del Evangelio. Al final, mientras vamos avanzando en el texto, los discípulos llegaron a preguntar entonces, ¿quién podrá ser salvo? En el versículo 25. Y cuando ya el joven rico se había alejado, Pedro entonces se acerca con una pregunta que de alguna u otra forma era la pregunta también que había en la mente de los discípulos. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahí está la pregunta en el verso número 27. ¿Qué pues? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué ganancia vamos a tener? ¿Qué tendremos? Era la pregunta que estaban haciendo los discípulos. Lo hemos dejado todo. Y ciertamente aquellos hombres, aquellos discípulos lo habían dejado todo. Habían dejado su trabajo, habían dejado la familia, habían dejado la compañía. No era que la habían abandonado, pero habían dejado de pasar más tiempo con la familia para entonces andar con Jesús, aprender de Jesús y andar con Jesús en los viajes. Así que ya no era
tan frecuente el pasar tiempo con la familia. Ellos están sacrificando el tiempo porque ahora están pasando tiempo con Jesús para aprender de sus enseñanzas y poder continuar su ministerio. Y podríamos nosotros decir ahora, a la luz de lo que dice la Biblia, que los discípulos amaban a Jesús porque estaban dejando todo para seguir a Jesús. Bueno, no todos. Judas no lo amaba. Judas públicamente amaba era el dinero. Pero ellos querían con la pregunta saber qué podían obtener por el sacrificio que ellos estaban haciendo al dejar todo para seguir y andar con Jesús. Ellos esperaban recibir algún beneficio. Quizás parte de ese beneficio era terrenal, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando también que el reino de Israel se estableciera y de una vez se acabara con la opresión romana. A lo mejor también estaban esperando desde el punto de vista espiritual. Lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿y qué vamos a obtener? Y aquí está el punto de nuestra reflexión hoy. Ya lo hemos mencionado. La salvación, apreciado amigo que me escuchas, la salvación no es algo que tú puedes ganar o que yo puedo ganar. La salvación no se gana. Yo no voy a hacer mérito. Yo no puedo comprar la salvación. Usted no puede hacer una cantidad de méritos para después decir, bueno, como yo hice esta cantidad de méritos, como yo cumplí esta cantidad de requisitos, entonces ahora yo tengo la entrada al reino de los cielos cuando Cristo venga. Aunque ciertamente la conducta, tu conducta y mi conducta tiene que ser diferente. Tu conducta y mi conducta tiene que reflejar a Jesús. Nosotros no seremos salvos por nuestra conducta. No podemos comprar y ganar la vida eterna. Ese es el problema del joven rico. Estaba tratando de basar su experiencia espiritual solamente guardando los mandamientos. Pero la vida eterna, la salvación, y esto es lo maravilloso del Evangelio, la vida eterna, la salvación, el gozo de la salvación, es una experiencia que solamente la podemos tener cuando entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Y Dios entonces nos da la salvación y la vida eterna por su gracia. Por su gracia. Y nos los da de la manera más abundante posible y como Él quiere. Porque la gracia tiene que ver con darnos aquello que no merecemos. Y podemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros merecemos? La Biblia nos da la respuesta en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23. El libro de Romanos 6, 23 establece allí qué es lo que realmente tú y yo merecemos. Romanos 6, 23, el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros somos pecadores y como pecadores nosotros merecemos la muerte. Pero el texto bíblico no se queda allí. Pablo no se queda solamente allí. Pablo dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más el regalo de Dios, más el don de Dios, más la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos gracias a Dios por esa dádiva, porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, gracias a su muerte, es que cada uno de nosotros podemos ahora obtener salvación y vida eterna. Cuando nos entregamos a Jesús, entonces recibimos lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? No merecemos la salvación, no merecemos experimentar el gozo de la salvación, pero gracias al sacrificio de Jesús recibimos lo que no merecemos. Recibimos la salvación, recibimos el gozo de la salvación y recibimos entonces la vida eterna y comenzamos a experimentar la vida eterna aquí en la tierra. ¿Y por qué lo recibimos? Lo recibimos solo por la gracia de Dios, que es un reflejo del amor inmenso que Dios nos tiene, porque perdona nuestros pecados y nos da la posibilidad de la vida eterna. Los mandamientos no salvan a nadie, pero si tú has aceptado la gracia de Dios,
si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú has aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, como resultado de aceptar todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces ahora tú y yo vamos a guardar los mandamientos. Ahora tú y yo vamos a cumplir, ahora tú y yo vamos a servir, ahora tú y yo vamos a hacer, pero el hacer viene por la experiencia que nosotros estamos teniendo con Jesús, por amar a Jesús y amar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios perdona nuestros pecados y Dios los perdona porque Dios es un Dios de amor y perdona nuestros pecados porque así es la gracia de Dios. Dios toma la decisión de vivir en nosotros a través del Espíritu Santo y lo hace porque nos ama, porque así es la gracia de Dios. Él decide vivir en nosotros, Él decide vivir en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y solamente por la gracia. No está viviendo en nuestro corazón porque seamos buenos, no está viviendo en nuestro corazón porque le seamos fiel a la esposa, aunque hay que hacerlo, o porque obedezcamos los 10 mandamientos. No. Decide morar en nosotros porque le hemos entregado nuestro corazón y por la gracia de Dios y por su amor, entonces toma la decisión de vivir en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ahora nosotros entonces guardamos los mandamientos y cumplimos porque amamos a Jesús y entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso, tú hoy tienes que venir a Jesús y entregar tu vida a Cristo Jesús, para que tu vida pueda trascender en la historia, para que cuando Cristo venga en la nube de los cielos, entonces Él pueda darte a ti y a mí la corona de la vida eterna. Pero hay un punto bien interesante en medio de toda esta historia, y lo que hay allí es una palabra que podríamos describirla como renuncia, y es el aspecto que nosotros vemos allí. El texto bíblico dice que aquel joven rico amaba mucho sus riquezas, amaba mucho su dinero y se fue triste. Ante la invitación de Jesús de vender todo y dar a los pobres, aquel joven tomó la decisión de irse, se fue triste, no entregó las posesiones porque tenía mucho dinero. Jesús no lo estaba invitando a vivir en la pobreza. Jesús no lo estaba invitando a vivir un tiempo de hambre. Jesús no lo estaba invitando a vivir en la miseria. Jesús no lo estaba invitando a vivir sin sustento, sin alimento. Lo que Jesús estaba intentando de lograr era que aquel joven rico sacara el dinero de su corazón y renunciara a eso y en lugar colocara a Cristo Jesús. Todos, antes de conocer a Jesús, habían cosas que nos tenían atados. Antes de conocer a Jesús, habían cosas que nos tenían atados y que no nos permitían acercarnos a Dios, que no nos permitían ver el amor de Dios. Pero esas cosas tuvimos que colocarlas a un lado para permitir que Cristo entrara a nuestro corazón. Por eso hay un texto que a mí me fascina mucho, que encontramos en Mateo capítulo 6, verso 33. Ese texto a mí me fascina mucho. Y tiene que ver mucho con nuestra salvación, con lo que estamos intentando compartir en esta noche. Ese texto dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, dice allí, todas las cosas os serán añadidas, dice el texto. ¿Qué es lo más importante en tu vida hoy? ¿Será que el trabajo no te permite venir a Jesús y tú dices: mire, pero yo tengo que trabajar 7 días a la semana? 7 días a la semana, 365 días al año, porque yo tengo que mantener una familia. Así que no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para escuchar de Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para amar a Jesús, no hay tiempo para conocer a Dios. Y está bien que tú tengas la intención de mantener tu familia, está bien que tú cuides de tu familia, porque es nuestra responsabilidad. Pero la Biblia dice: ¿de qué aprovechará al hombre? Dice la Biblia: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? La vida no es solamente lo que tú y yo vemos en esta tierra. Eso no es solamente la vida. La vida no se acaba cuando una persona muere.
Aunque sí, la Biblia dice, bueno, cuando una persona muere, va al descanso, va a un sueño. Pero puede ir con la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, pueda volver, pueda resucitar, pueda volver a la vida, para entonces vivir con Jesús en el reino de los cielos y vivir por los días de la eternidad. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo aquí en la tierra, pero perdemos lo más valioso, que es la salvación y la vida eterna? Yo no sé a qué tienes que colocar a un lado. Yo no sé lo que tienes que sacar de tu corazón. Yo no sé si es el dinero, yo no sé si es alguna adicción, si es el alcohol, si es la droga, si es algún pecado que estás acariciando. Yo no sé qué tienes que sacar de tu corazón, pero lo que sí sé es que Dios está interesado en tu salvación, en tu bienestar, no solamente aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Dios quiere darte la salvación y la vida eterna. El joven rico de nuestra historia hoy, lamentablemente, se fue triste. La historia del joven rico no es una historia con un final feliz. No lo es. Porque no arrancó de su corazón el dinero. Prefirió el dinero a Jesús. Y ante el desafío de Jesús de vender todo lo que tenía y darle a los pobres, él prefirió aferrarse de Jesús. Perdón, del dinero y no de Jesús. Pero esa no tiene que ser nuestra historia. Eso no tiene que ser nuestra historia. Y es por eso que hoy quiero invitarte. Y escucha bien lo que voy a decir. Hoy quiero invitarte a venir a Jesús tal como estás. No pienses que tienes que hacer algo extraordinario para agradar a Jesús. Si te sientes sucio por el pecado, por lo que ha sido tu vida, ve a Jesús así como estás. Y permite que Jesús sea el que haga el cambio necesario en tu vida. Recuerda, nada de lo que tú hagas puede comprarte la salvación y la vida eterna. Lo único que a ti te toca hacer y lo único que a mí me toca hacer es aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos los seres humanos. Es aceptar su sacrificio y es entregar nuestro corazón y es entregar nuestra vida y es entregar todo lo que somos para que entonces Jesús entre en nuestra vida y Jesús gobierna nuestra vida y ahora Jesús haga como quiere en nuestra vida y Jesús haga su voluntad en nosotros y entonces nosotros comencemos a reflejar a Jesús, comencemos a reflejar el carácter de Jesús y comencemos a guardar los mandamientos con gozo y comencemos a servir con gozo y alegría en nuestro corazón, porque ya no lo estamos haciendo para ganar algo, sino que lo estamos haciendo agradeciendo a Dios por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tu historia sí puede tener un presente feliz, un futuro dichoso y por supuesto tu historia, tu vida sí puede trascender por la eternidad, porque cuando Cristo venga, si tú entregas tu corazón a Jesús, cuando Cristo venga te dará la corona de la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por la salvación que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Gracias porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús pagó la deuda de nuestro pecado. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque gracias a los méritos de Cristo, a su muerte y a su resurrección, hoy cada uno de nosotros tiene la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a entender, Señor, que lo más importante en nuestra experiencia espiritual es tener a Jesús en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que lo más importante en nuestra experiencia espiritual es conocerte a ti, oh Dios, amarte sobre todas las cosas
porque eso es lo que da sentido a nuestra existencia. Pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de los que nos escucha. Transforma lo que sea necesario transformar en su vida y saca de su corazón lo que sea necesario sacar en su vida. Pero que Cristo reine en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En este mundo de riquezas pasajeras, donde el brillo se desvanece con el tiempo, Jesús nos llama a una vida más profunda, a construir tesoros que trasciendan el plano terrenal. Como el joven rico, buscamos perfección, pero nuestros corazones anhelan algo más. Jesús nos invita a dejar las ataduras y a seguirlo en un camino de gracia sin igual. Vive una vida que resuene en la eternidad. Deja una huella que perdure más allá. Que tus acciones sean semillas de bondad, cosechando frutos que nunca, pero nunca se marchitarán. Aunque el camino sea estrecho y desafiante, Jesús guía con su amor incondicional. Él hoy te dice: ven, hijo, aquí estoy, y con los brazos bien abiertos espera